Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a los libros de la casa. Hoy me gustaría compartir con ustedes un cuento de la gran escritora norteamericana Shirley Jackson, reconocida en el medio como una de las más importantes representantes de la literatura de terror. Obras como Lo estás deseando y Siempre hemos vivido en el castillo. Hoy me gustaría compartir concretamente un cuento de ella llamado La lotería. Sin dar más largas al asunto, entonces comencemos con el cuento de Shirley Jackson. La mañana del 27 de junio amanecía clara y soleada con el calor lozano de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, entre la oficina de correos y el banco, alrededor de las 10. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse el día 26, pero en aquel pueblecito, donde apenas había 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas, de modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía que los vecinos volvieran a sus casas a comer. Los niños fueron los primeros en acercarse, por supuesto. La escuela acababa de cerrar para las vacaciones de verano y la sensación de libertad producía inquietud en la mayoría de los pequeños. Tendían a formar grupos pacíficos durante un rato antes de romper a jugar con su habitual bullicio, y sus conversaciones seguían girando en torno a la clase y los profesores, los libros y las reprimendas. Bobby y Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras, y los demás chicos no tardaron en seguir su ejemplo, seleccionando las piedras más lisas y redondeadas. Bobby, Harry Jones y Dickie de la Croix acumularon finalmente un gran montón de piedras en un rincón de la plaza y lo protegieron de las incursiones de los otros chicos. Las niñas se quedaron aparte, charlando entre ellas y volviendo la cabeza hacia los chicos, mientras los niños más pequeños jugaban con la tierra o se agarraban de la mano de sus hermanos o hermanas mayores. Pronto empezaron a reunirse los hombres, que se dedicaron a hablar de sembrados y lluvias, de tractores e impuestos, mientras vigilaban a sus hijos. Formaron un grupo lejos del montón de piedras de la esquina y se contaron chistes sin alzar la voz, provocando sonrisas más que carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar por casa y suéteres finos, llegaron poco después de sus hombres, se saludaron entre ellas e intercambiaron apresurados chismes mientras acudían a reunirse con sus maridos. Pronto las mujeres, ya al lado de sus maridos, empezaron a llamar a sus hijos, y los pequeños acudieron a regañadientes después de la cuarta o la quinta llamada. Bobby Martin esquivó agachándose la mano de su madre cuando pretendía agarrarlo y volvió corriendo entre risas hasta el montón de piedras. Su padre lo llamó entonces con voz severa y Bobby regresó enseguida, acomodando y ocupando su lugar entre su padre y su hermano mayor. La lotería, igual que los bailes de la plaza, el club juvenil y el programa de la fiesta de Halloween, era dirigida por el señor Somers, que tenía tiempo y energía para dedicarse a las actividades cívicas. El señor Somers era un hombre jovial, de cara redonda, que llevaba el negocio del carbón, y la gente se compadecía de él porque no había tenido hijos y su mujer era una gruñona. Cuando llegó a la plaza, portando la caja negra de madera, se levantó un murmullo entre los vecinos y el señor Somers dijo: «Hoy llego un poco tarde, amigos». El administrador de correos, el señor Graves, venía tras él cargando un taburete de 3 patas que colocó en el centro de la plaza y sobre el cual instaló la caja negra el señor Somers. Los vecinos se mantuvieron a distancia, dejando un espacio entre ellos y el taburete, y cuando el señor Somers preguntó: «¿Alguno de ustedes quiere echarme una mano?», se produjo un instante de vacilación hasta que 2 de los hombres, el señor Martin y su hijo mayor Baxter, se acercaron para sostener la caja sobre el taburete mientras él revolvía los papeles del interior. Los objetos originales para el juego de la lotería se habían perdido hace mucho tiempo, y la caja negra que descansaba ahora sobre el taburete llevaba utilizándose desde antes incluso de que naciera el viejo Warner, que era el hombre de mayor edad de todo el pueblo. El señor Somers hablaba con frecuencia a sus vecinos de hacer una caja nueva, pero a nadie le gustaba modificar la tradición que representaba aquella caja negra. Corría la historia de que la caja actual se había realizado con algunas piezas de la caja que la había precedido, la que habían construido las primeras familias cuando se instalaron allí y fundaron el pueblo. Cada año,
Después de la lotería, el señor Somers empezaba a hablar otra vez de hacer una caja nueva, pero cada año el asunto acababa difuminándose sin que se hiciera nada al respecto. La caja negra estaba cada vez más gastada, y ya ni siquiera era completamente negra, sino que le había saltado una gran astilla en uno de los lados, dejando a la vista el color original de la madera, y en algunas partes estaba descolorida o manchada. El señor Martin y su hijo mayor Baxter sujetaron con fuerza la caja sobre el taburete hasta que el señor Somers hubo revuelto a conciencia los papeles con sus manos. Dado que la mayor parte del ritual se había eliminado u olvidado, el señor Somers había conseguido que se sustituyeran por hojas de papel las fichas de madera que se habían utilizado durante generaciones. Según había argumentado el señor Somers, las fichas de madera fueron muy útiles cuando el pueblo era pequeño, pero ahora que la población había superado los 3 centenares de vecinos y parecía en trance de seguir creciendo, era necesario utilizar algo que cupiera mejor en la caja negra. La noche antes de la lotería, el señor Somers y el señor Graves preparaban las hojas de papel y las introducían en la caja, que trasladaban entonces a la caja fuerte de la compañía de carbones del señor Somers para guardarla hasta el momento de llevarla a la plaza. La mañana siguiente, el resto del año, la caja se guardaba a veces en un sitio, a veces en otro. Un año había permanecido en el granero del señor Graves y otro año había estado en un rincón de la oficina de correos, y a veces se guardaba en un estante de la tienda de los Martin y se dejaba allí el resto del año. Había que atender muchos detalles antes de que el señor Somers declarara abierta la lotería. Por ejemplo, había que confeccionar la lista de cabezas de familia, de cabezas de las casas que constituían cada familia y de los miembros de cada casa. También debía tomarse el oportuno juramento al señor Somers como encargado de dirigir el sorteo por parte del administrador de correos. Algunos vecinos recordaban que en otro tiempo el director del sorteo hacía una especie de exposición, una salmodia rutinaria y discordante que se venía recitando año tras año como mandaban los cánones. Había quien creía que el director del sorteo debía limitarse a permanecer en el estrado mientras la recitaba o cantaba, mientras otros opinaban que tenía que mezclarse entre la gente, pero hacía muchos años que esa parte de la ceremonia se había eliminado. También se decía que había existido una salutación ritual que el director del sorteo debía utilizar para dirigirse a cada una de las personas que se acercaban para extraer la papeleta de la caja. Pero también esto se había modificado con el tiempo y ahora solo se consideraba necesario que el director dirigiera algunas palabras a cada participante cuando acudía a probar su suerte. El señor Somers tenía mucho talento para todo ello, luciendo su camisa blanca impoluta y sus pantalones tejanos, con una mano apoyada tranquilamente sobre la caja negra, tenía un aire de gran dignidad e importancia mientras conversaba interminablemente con el señor Graves y los Martin. En el preciso instante en que el señor Somers terminaba de hablar y se volvía hacia los vecinos congregados, la señora Hutchison apareció a toda prisa por el camino que conducía a la plaza con un suéter sobre los hombros y se añadió al grupo que ocupaba las últimas filas de asistentes. «Me había olvidado por completo de qué día era», le comentó a la señora de la Croix cuando llegó a su lado y las dos mujeres se echaron a reír por lo bajo. «Pensaba que mi marido estaba en la parte de atrás de la casa pilando leña», prosiguió la señora Hutchison. Y entonces miré por la ventana y vi que los niños habían desaparecido de la vista. Entonces recordé que estábamos a 27 y vine corriendo. Se secó las manos en el delantal y la señora de la Croix respondió: «De todos modos, has llegado a tiempo. Todavía están con los preparativos». La señora Hutchison estiró el cuello para observar a la multitud y localizó a su marido y a sus hijos casi en las primeras filas. Se despidió de la señora de la Croix con unas palmaditas en el brazo y empezó a abrirse paso entre la multitud. La gente se apartó con aire festivo para dejarla avanzar. 2 o 3 de los presentes murmuraron en voz lo suficientemente alta como para que se le oyera a todo el mundo: «Ahí viene tu mujer, Hutchison». Y finalmente se ha presentado Bill. La señora Hutchison llegó hasta su marido y el señor Somers, que había estado esperando a que lo hiciera, comentó en tono jovial: «Pensaba que íbamos a tener que empezar sin ti, Tessie». «No querrías que dejara los platos sin lavar en el fregadero, ¿verdad, Joe?», respondió la señora Hutchison con una sonrisa, provocando una ligera carcajada entre los presentes, que volvieron a ocupar sus anteriores posiciones tras la llegada de la mujer. «Muy bien», anunció sobriamente el señor Somers.
Supongo que será mejor empezar de una vez para acabar lo antes posible y volver pronto al trabajo. ¿Falta alguien? Dunbar, dijeron varias voces. Dunbar, Dunbar. El señor Somers consultó la lista. Clyde Dunbar, comentó. Es cierto. Tiene una pierna rota, ¿no es eso? ¿Quién sacará la papeleta por él? Yo, supongo, respondió una mujer y el señor Somers se volvió hacia ella. La esposa saca la papeleta por el marido, anunció el señor Somers y añadió. No tienes ningún hijo mayor que lo haga por ti, Heavy. Aunque el señor Somers y todo el resto del pueblo conocían perfectamente la respuesta, era obligación del director del sorteo formular tales preguntas oficialmente. El señor Somers aguardó con expresión atenta la contestación de la señora Dunbar. Horas no ha cumplido aún los 16, explicó la mujer con tristeza. Me parece que este año tendré que participar yo por mi esposo. De acuerdo, asintió el señor Somers. Efectuó una anotación en la lista que sostenía en las manos y luego preguntó: ¿El chico de los Watson sacará papeleta este año? El muchacho de elevada estatura alzó la mano entre la multitud. Aquí estoy, dijo. Voy a jugar por mi madre y por mí. El chico parpadeó nervioso y escondió la cara mientras varias voces de la muchedumbre comentaban en voz alta: Buen chico, Jack. Y me alegro de ver que tu madre ya tiene un hombre que se ocupe de hacerlo. Bien, dijo el señor Somers. Creo que ya estamos todos. ¿Ha venido el viejo Warner? Aquí estoy, dijo una voz, y el señor Somers asintió. Un súbito silencio cayó sobre los reunidos mientras el señor Somers carraspeaba y contemplaba la lista. ¿Todos preparados?, preguntó. Bien, voy a leer los nombres, los cabezas de familia primero. Y los hombres se adelantarán para sacar una papeleta de la caja. Guarden la papeleta cerrada en la mano, sin mirarla, hasta que todo el mundo tenga la suya. ¿Está claro? Los presentes habían asistido tantas veces al sorteo que apenas prestaron atención a las instrucciones. La mayoría de ellos permaneció tranquila y en silencio, humedeciéndose los labios y sin desviar la mirada del señor Somers. Por fin, éste alzó una mano y dijo: Adams. Un hombre se adelantó a la multitud. Hola, Steve, le saludó el señor Somers. Hola, Joe, le respondió el señor Adams. Los dos hombres intercambiaron una sonrisa nerviosa y seca. A continuación, el señor Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó un papel doblado. Lo sostuvo con firmeza por una esquina, dio media vuelta y volvió a ocupar rápidamente su lugar entre la multitud, donde permaneció ligeramente apartado de su familia sin bajar la vista a la mano donde tenía la papeleta. Allen, llamó el señor Somers. Anderson. Bentham. Ya parece que no pasa el tiempo entre la lotería y la siguiente, comentó la señora Delacroix y la señora Graves en las filas traseras. Me da la impresión de que la última fue apenas la semana pasada. Desde luego. El tiempo pasa volando, asintió la señora Graves. Clark, Delacroix. Allá va mi marido, comentó la señora Delacroix, conteniendo la respiración mientras su esposo avanzaba hacia la caja. Dunbar, llamó el señor Somers y la señora Dunbar se acercó con paso firme mientras una de las mujeres exclamaba «¡Ánimo, Honey!» y otra decía «¡Allá va!». Ahora nos toca a nosotros, anunció la señora Graves y observó a su marido cuando éste rodeó la caja negra, saludó al señor Somers con aire grave y escogió una papeleta de la caja. A aquellas alturas, entre los reunidos había numerosos hombres que sostenían entre sus manazas pequeñas hojas de papel, haciéndolas girar una y otra vez con gesto nervioso. La señora Dunbar y sus dos hijos estaban muy juntos. La mujer sostenía la papeleta. Harburg, Hutchinson. Vamos allá, Bill, dijo la señora Hutchinson, y los presentes cercanos a ella soltaron una carcajada. Jones. Dicen que en el pueblo de arriba están hablando de suprimir la lotería, comentó el señor Adams al viejo Warner. Este soltó un bufido y replicó: Atajos de estúpidos. Si escuchas a los jóvenes, nada les parece suficiente. A este paso, dentro de poco querrán que volvamos a vivir en cavernas, que nadie trabaje más y que vivamos de ese modo. Antes teníamos un refrán que decía: la lotería en verano antes de recoger el grano. A este paso, pronto tendremos que alimentarnos de bellotas y frutos del bosque.
La lotería ha existido siempre, añadió irritado. Ya es suficientemente terrible tener que ver al joven Joe Somers allí arriba, bromeando con todo el mundo. En algunos lugares ha dejado de celebrarse la lotería, apuntó la señora Adams. Eso no traerá más que problemas, insistió el viejo Warner testarudo. Atajo de jóvenes estúpidos. Bobby Martin vio avanzar a su padre. Overdick, Percy. Ojalá se den prisa, murmuró la señora Dunbar a su hijo mayor. Ojalá acaben pronto. Ya casi han terminado, dijo el muchacho. Prepárate para ir corriendo a informar a tu padre, le dijo su madre. El señor Somers pronunció su propio apellido, dio un paso medido hacia adelante y escogió una papeleta de la caja. Luego llamó a Warner. Llevo 67 años asistiendo a la lotería. Proclamó el señor Warner mientras se abría paso entre la multitud. 67 loterías. Watson. El muchacho alto se adelantó con andares desgarbados. Una voz exhortó. No te pongas nervioso, muchacho. Y el señor Somers añadió. Tómate el tiempo necesario, hijo. Después cantó el último nombre. Zanini. Tras esto se produjo una larga pausa. Una espera cargada de nerviosismo hasta que el señor Somers, sosteniendo en alto su papeleta, murmuró. Muy bien, amigos. Durante unos instantes nadie se movió. A continuación, todos los cabezas de familia abrieron a la vez la papeleta. De pronto, todas las mujeres se pusieron a hablar a la vez. ¿Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿A los Dunbar? ¿A los Watson? Al cabo de unos momentos, las voces empezaron a decir. Es Hutchinson. Le ha tocado a Bill Hutchinson. Ve a decírselo a tu padre, ordenó la señora Dunbar a su hijo mayor. Los presentes empezaron a buscar a Hutchinson con la mirada. Bill Hutchinson estaba inmóvil y callado, contemplando el papel que tenía en la mano. De pronto, Tessie Hutchinson le gritó al señor Somers. No le has dado tiempo a escoger qué papeleta quería. Te he visto, Joe Somers. No es justo. Tienes que aceptar la suerte, Tessie, le replicó la señora Delacroix y la señora Graves añadió. Todos hemos tenido las mismas oportunidades. Vamos, Tessie. Cierra el pico, intervino Bill Hutchinson. Bueno, anunció acto seguido el señor Somers. Hasta aquí hemos ido bastante deprisa y ahora deberemos apresurarnos un poco más para terminar a tiempo. Consultó lo siguiente elemento en la lista y añadió. Bill, tú has sacado la papeleta por la familia Hutchinson. ¿Tienes alguna casa más que pertenezca a ella? Están Don y Eva, exclamó la señora Hutchinson con un chillido. Ellos también deberían participar. Las hijas casadas entran en el sorteo con las familias de sus maridos, replicó el señor Somers con suavidad. Lo sabes perfectamente como todos los demás. No ha sido justo, insistió Tessie. Me temo que no, respondió con voz abatida Bill Hutchinson a la anterior pregunta del director del sorteo. Mi hija juega con la familia de su esposo como está establecido, y no tengo más familia que mis hijos pequeños. Entonces, por lo que respecta a la elección de la familia, ha correspondido a la tuya, declaró el señor Somers a modo de explicación. Y por lo que respecta a la casa, también corresponde a la tuya. ¿No es eso? Sí, respondió Bill Hutchinson. ¿Cuántos chicos tienes, Bill? Preguntó oficialmente el señor Somers. 3, declaró Bill Hutchinson. Está mi hijo Bill y Nancy y el pequeño Dave, además de Tessie y de mí, claro. Muy bien, pues, asintió el señor Somers. ¿Has recogido sus papeletas, Harry? El señor Graves asintió y mostró en alto las hojas de papel. Entonces ponlas en la caja, le indicó el señor Somers. Coge la de Bill y colócala dentro. Creo que deberíamos empezar otra vez, comentó la señora Hutchinson con toda la calma posible. Les digo que no es justo. Bill no ha tenido tiempo para escoger qué papeleta quería. Todos lo han visto. El señor Graves había seleccionado 5 papeletas y las había puesto en la caja, salvo estas. Dejó caer todas las demás al suelo, donde la brisa las impulsó esparciéndolas por la plaza. Escúchenme todos,
seguía diciendo la señora Hutchison a los vecinos que la rodeaban. ¿Preparado, Bill?, inquirió el señor Somers, y Bill Hutchison asintió después de dirigir una breve mirada a su esposa e hijos. Recuerden, continuó el director del sorteo, saquen una papeleta y guárdenla sin abrir hasta que todos vengan la suya. Cuando las tengan, Harry, tú ayudarás al pequeño Dave. El señor Graves tomó de la manita al niño, que se acercó a la caja con el fin sin ofrecer resistencia. Sacó un papel de la caja. Dave, sácalo, le dijo el señor Somers. Dave introdujo la mano donde le decían y soltó una risita.